más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito.
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo comprender cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Amén. Damos gracias a nuestro Dios nuevamente por esta nueva oportunidad de reunirnos para estudiar su preciosa palabra. En esta hora continuamos con la serie de estudios que estamos teniendo sobre el Evangelio de Mateo. Y en los últimos estudios hemos estado explorando a los 12, viendo allí algunos de ellos en el capítulo 10, en el verso 2 y también en el verso 3 en esta noche, en la que vamos a considerar a Felipe y Bartolomé o Natanael. O sea, el estudio lo hemos titulado Los 12, Felipe y Bartolomé. Oremos. Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, tu pueblo, para estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos escudriñar, Señor, las verdades de tu palabra. Ilumínanos, Señor, para entender las maravillas que tienes para nosotros a través de tu preciosa palabra. En tus manos nos ponemos, te suplicamos que tú nos guíes y nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.
Bueno, el segundo grupo de 4 discípulos comienza con Felipe. Al igual que las otras listas de los discípulos, en Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 14 y Hechos capítulo 1, verso 13. Al igual que en estas listas encontramos a Felipe encabezando el segundo grupo de 4 discípulos, lo que probablemente sea un indicio que él era el líder de este segundo grupo. Bueno, este Felipe es sumamente importante que no lo confundamos con Felipe el diácono, que llegó a convertirse en un destacado evangelista en los primeros días de la iglesia. Acerca de él, de este Felipe el evangelista y diácono, nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 6, en el verso 5 y también en el capítulo 8 y nuevamente en los versos del 4 hasta el 13 y en los versos del 26 al 40. Pero este Felipe del libro de los Hechos, Felipe el diácono, Felipe el evangelista, no es el mismo que hoy vamos a estudiar, Felipe el discípulo. Así que es importante que no lo confundamos. Felipe el discípulo, su nombre, que por cierto es un nombre griego, significa aficionado a los caballos. Quizás por esta razón, un grupo de griegos que quería ver a Jesús se acercó a él. La historia aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos del 20 y 21. Dice la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y bueno, después Felipe, dice el verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Bueno, esto es una especulación, pero es probable que debido a su nombre griego, estos griegos se hayan acercado a él para tratar de ver a Jesús. La población en que Felipe habitaba era la ciudad de Betsaida, al norte de Galilea, de donde eran también Pedro y Andrés. Parece seguro que Andrés, Pedro, Felipe y Bartolomé no solo eran conocidos, sino que también eran amigos antes que Jesús, incluso antes que Jesús los llegara a llamar. Al igual que ocurre con Andrés, los 3 primeros evangelios solo mencionan a Felipe en la lista de los apóstoles. O sea, su nombre solo aparece en la lista de los apóstoles. No encontramos más información acerca de él en estos evangelios. Es únicamente en el evangelio de Juan, el 4.º evangelio, que se nos ofrece información acerca de él. Vamos a profundizar un poco en el carácter de Felipe. Vamos a ver lo que nos dice este evangelio de Juan acerca de él y luego iremos sobre Bartolomé, que no es otro que Natanael. Estos hombres formaban parte del grupo de los 12 y mientras más escudriñamos en la vida de estos 12 hombres, más nos asombramos de cómo el Señor los eligió. Porque con toda certeza nosotros no habríamos hecho semejante selección. Y esto es una evidencia de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que Dios no se mueve según nuestras ideas. Dios escoge lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciable, para avergonzar lo sabio. Él escoge lo que no es para glorificar su nombre. Y escogió a estos hombres
humildes, llenos de defectos, temperamentales. Sin embargo, el Señor los llamó, los discipuló, a través de su Espíritu los fue moldeando y los convirtió en poderosos instrumentos para llevar su palabra. Volviendo a la idea, en esta noche estamos estudiando a Felipe y a Bartolomé o Natanael. Vamos entonces a regresar a Felipe y específicamente al Evangelio de Juan, porque como dije, es allí en ese Evangelio donde único encontramos información acerca de él, porque en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas solo aparece su nombre junto al grupo de los 12, pero Juan nos da más detalles acerca de él. Por este relato de Juan se puede suponer que Felipe era un hombre devoto, en primer lugar. Segundo, que además era un hombre con una mente práctica y analítica. También podemos descubrir por Juan que Felipe no era un hombre contundente y que era inclinado por ser indeciso. Y otra característica que vamos a ver y descubrimos también en el Evangelio de Juan es que Felipe carecía de una real percepción espiritual acerca de quién era verdaderamente Jesús. Vamos entonces a analizar cada una de estas ideas y, como dije, las vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. En primer lugar, por el relato de este evangelista, podemos suponer que Felipe era un hombre devoto. Al día siguiente que Jesús llamara a Pedro y a Andrés, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Esto aparece, repito, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 43. Aunque Juan, Andrés y Pedro fueron con Jesús tan pronto como comprendieron que se trataba del Mesías, tal como nos relata el capítulo 1 de Juan, en los versículos del 35 hasta el 42, fue Felipe la primera persona a quien el Señor le declaró de una manera directa esta palabra. Le dijo: sígueme. Vamos a mirar allí Juan capítulo 1, los versos del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego a partir del verso 23 leemos: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. O sea, fue a Felipe la primera persona a quien el Señor le declara de manera expresa: sígueme. Bueno, ya Dios había dado a Felipe un corazón de buscador. No obstante, Dios plantó el deseo en el corazón de Felipe de que hallara al Mesías aún antes de que Jesús lo llamara. Por lo tanto, en el verso 45 dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, desde la perspectiva de la soberanía divina,
fue Dios quien buscó a Felipe. Sin embargo, desde la perspectiva humana, fue Felipe quien estuvo buscando al Señor. Tanto la voluntad divina como la voluntad humana estaban de acuerdo para llevar a cabo la salvación de Felipe. Y no solo en el caso de Felipe, en toda obra de salvación, Dios busca al hombre y desde la perspectiva humana al hombre le parece que es él el que está buscando a Dios. Pero no hay contradicción. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quienes, dice también la palabra, y quienes lo buscan son los que lo encuentran. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, la palabra del Señor nos dice, Jeremías capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, la Biblia nos manda a buscar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es Dios quien toma la iniciativa en nuestra salvación y que es Él el que siempre nos está buscando. Repito, aquí no hay contradicción, estas verdades las enseña la Biblia. También enseña que no nace del hombre, y esto es algo que no podemos obviar, el buscar a Dios, porque dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Así que cuando alguien piensa que realmente está buscando a Dios, es el resultado de que Dios lo buscó primero. Muchas veces Dios nos va poniendo en diferentes circunstancias para que nosotros miremos a Él, para que dobleguemos nuestro orgullo y para que volvamos nuestra mirada a Él en busca de salvación. Y esta es la historia de Felipe. El Señor le dio un corazón de buscador. Felipe buscó al Señor. Ahora, por el comentario que le hiciera a Natanael, parece que Felipe estuvo estudiando de una manera diligente las Escrituras para poder enterarse de la voluntad y el plan de Dios. El Mesías prometido por Dios era central en la mente de este hombre, y cuando fue presentado al Mesías, al instante Felipe lo reconoce y lo acepta. Usando su palabra escrita, Dios había estado preparando el corazón de Felipe. El corazón, los ojos, los oídos de este discípulo estaban verdaderamente en sintonía espiritual. Y cuando él escucha el llamado de Jesús, supo que venía de parte de Dios. Tan solo podemos imaginar la emoción y el gozo que saturaron el alma de este hombre en ese momento tan especial. Ahora, la autenticidad de la fe que tuvo Felipe no se ve solo en el hecho de reconocer y aceptar de una manera instantánea al Mesías, sino en realidad de que también de una manera rápida comienza a servir a Cristo, hablándole de Él a otras personas. He dicho en otras oportunidades que una de las evidencias de que alguien ha conocido realmente el Evangelio es su deseo de compartir esa verdad con otras personas. Aquel que dice que ha conocido a Cristo, pero no hace absolutamente nada para compartir esa verdad gloriosa con otras personas, en especial con aquellas personas que aman, es de dudar que realmente haya conocido al Señor. No podemos decir que hemos conocido algo grandioso si no estamos ansiosos, deseosos, anhelantes de compartir ese mensaje con otras personas. Sin embargo, en Felipe esto fue una realidad. Inmediatamente que conoció al Señor, quiso hablarle de Él a otras personas. Tan pronto como Jesús lo llama, Felipe encuentra a su querido amigo Natanael y le asegura que había hallado al Mesías.
Repito, una de las características de la verdadera conversión es el deseo de hablar a otros acerca de el Salvador. ¿Sientes tú ese anhelo? ¿Has compartido el Evangelio con otras personas? No tienes que ser un pastor, un evangelista, un predicador que haya estudiado en un seminario para hablarle de Jesús a otros. Lo único que necesitas es realmente conocer a Jesús y compartir lo que Cristo ha hecho con tu vida con otras personas. En todas las listas de los 12, Felipe y Natanael están juntos. Y es muy probable que hayan sido amigos cercanos, por muchos años antes de conocer a Jesús. Volviendo al punto, por el Evangelio de Juan y esta experiencia en la que meditamos, podemos saber que Felipe era un hombre devoto. En segundo lugar, por este mismo Evangelio, nos enteramos algo más acerca del carácter de este hombre. Felipe tenía una mente analítica, era un hombre sumamente pragmático, práctico. Cuando Jesús tuvo al frente a ese gentío que lo había seguido hasta el otro lado del lago de Galilea, sabía que estas personas estaban cansadas, estaban hambrientas y que pocas habían hecho provisión para comer. Estaban en un lugar difícil y tenían hambre. Entonces nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 5, lo que podemos leer: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. O sea, el Señor escoge precisamente a Felipe para hacerle esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor escoge a Felipe. El Señor lo elige y el Señor tenía un propósito con esta pregunta. El verso 6 lo dice, pero esto decía para probarle, porque Él, o sea, el Señor, sabía lo que había de hacer. Nuestro Dios siempre sabe lo que hace. Jamás es tomado por sorpresa por un desafío inmenso que pueda aparecer en nuestra vida. La realidad es que muchas veces Dios nos pone de cara a ellos para probarnos, como quiso hacer con Felipe. Pero siempre nuestro Dios sabe lo que tiene que hacer. Ahora, Felipe había sido testigo de muchos milagros que Jesús había hecho. Incluso la conversión del agua en vino, relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Pero en este momento, los pensamientos de Felipe estaban llenos con el problema que enfrentaban. Y sus pensamientos se estaban dirigiendo al lado práctico del asunto, en lugar de la sugerencia de Jesús implícita en esa pregunta. Porque la respuesta correcta de Felipe en ese momento debió haber sido: Señor, ¿de dónde? Aquí estás tú. Te he visto hacer milagros. Sé que eres el Hijo de Dios, el Mesías. Para ti no hay absolutamente nada imposible. Puedes hacer un milagro. Sin embargo, esa no fue su respuesta. Él estaba enfocado, repito, en el aspecto del problema y en tratar de encontrarle una solución práctica, humana, carnal. Acuérdense que además de los 5,000 hombres, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 10, da este detalle: se recostaron como el número de 5,000 varones. No es irreal suponer que allí había una cantidad de mujeres igual.
y varias veces más en niños. O sea que la multitud era mucho más grande que el número que nos da la Biblia. Pero volviendo a la experiencia, Jesús tenía un propósito al hacerle esta pregunta a Felipe. La pregunta del Señor iba mucho más allá del lado práctico del asunto. Implicaba lo imposible. Sin embargo, Felipe toma la pregunta en su valor nominal práctico y de inmediato comienza a sacar cuentas y ofrece una respuesta basada en su propia experiencia y en sus propios cálculos. Dice el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, inmediatamente se puso a sacar cuentas. Un denario representaba el salario diario de un obrero palestino. Y aunque se recolectaran 200 entre el gentío, o se tomara de la tesorería de los discípulos, esa cantidad no habría podido comprar suficiente pan para suministrar un bocado de pan a la multitud. Creo que la respuesta de Felipe fue sincera, pero revela su falta de fe, su falta de visión espiritual al no considerar la provisión sobrenatural de Jesús. Él no se puso a meditar en que aquel que le estaba haciendo la pregunta era el Hijo de Dios. Y debido al problema práctico y físico que estaba encarando, no pudo ver más allá de eso. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros exactamente lo mismo? Quitamos la mirada de nuestro Dios y de lo que Él es capaz de hacer para ponerla en los problemas. Y entonces, al tomar esa decisión equivocada, no vemos más allá de lo que nos está pasando. Nuestra fe se ha debilitado. Se nos olvida quién es el Señor. Y esa era precisamente la experiencia que estaba viviendo en este momento Felipe. Indudablemente que no había solución desde el punto de vista humano. Ese era un desafío imposible. Y eso fue lo único que él vio. Los obstáculos, las imposibilidades. Felipe se olvidó de que aquel que estaba allí, el Señor, es capaz también de hacer milagros matemáticos. Se puso a considerar los escasos recursos y no consideró el poder del Señor cuando ponemos esos escasos recursos en sus poderosas manos. Estaba tan absorto en lo material, tan absorto en el problema, que perdió por completo de vista el poder de Dios. Felipe no pasó la prueba en ese momento. La prueba que el Señor le puso porque estaba enfrascado en su propia comprensión y en sus habilidades. Su mente estaba ocupada sacando números, mirando el lado práctico del asunto. Muchas veces cuando hacemos esto es como si le dijéramos a Dios: Señor, no tienes por qué molestarte. Nosotros podemos manejar esto con nuestras magníficas ideas. Y comenzamos a intentar. Y cuando lo hacemos, muy pronto nos damos cuenta de que no podemos. Y que en lugar de haber confiado en el Señor desde el principio, nos apoyamos en la carne. Y lo que hicimos fue complicar las cosas. Felipe era metódico, un hombre lleno de sentido común, práctico. Pero esas virtudes, tan útiles como puedan ser, realmente puede ser un obstáculo inconmensurablemente mayor cuando no confiamos en el Señor. Cuando solo nos enfocamos en el lado práctico sin mirar en el asunto la mano de Dios. En realidad, las cifras pueden ser malas
cuando se convierten en un sustituto para la fe. Nuestros cálculos humanos, si no se hacen considerando el poder de Dios, pueden convertirse en un obstáculo para ver la manifestación de ese poder en nuestras propias vidas. Felipe indudablemente tenía una mente práctica y analítica, pero su mente le estorbó para poder pasar la prueba que el Señor le puso en ese momento. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen cómo termina, cómo el Señor multiplica aquellos pocos panes y peces que tenía un muchachito, nos dice la palabra. Ellos van, lo buscan, se lo traen al Señor y el Señor lo multiplica. Hace un milagro en medio de aquel desafío. Les dio una gran lección a los discípulos, pero en ese momento Felipe no pasó la prueba. Tercero, nos enteramos por el Evangelio de Juan también que Felipe no era contundente y que se inclinaba por ser un hombre indeciso. Aunque no fuera miembro del círculo íntimo, era un hombre que tenía acceso a Jesús por su propia cuenta. Pero, dice la palabra en el Evangelio de Juan, ya leímos este pasaje al principio del estudio, pero me gustaría que lo leyéramos de nuevo. Los versos del 20 al 22, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe sabía que Jesús había curado al siervo de un centurión gentil. Sabía que Jesús aceptaba a los samaritanos medio gentiles que acudían a él para salvación, pero parece que tuvo dudas en cuanto a si era apropiado presentar a estos gentiles al Señor. No sé qué pasó por su mente. Es probable que haya recordado tal vez aquella instrucción temporal que el Señor les había dado cuando los envió de dos en dos por cuenta propia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versos 5 y versos 6, el Señor les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal vez pensó, bueno, todavía no es una prioridad los gentiles, antes tenemos que ir a las ovejas de la casa de Israel. El prejuicio natural judío hizo de este mandato fácil de obedecer un obstáculo en este momento. Felipe no fue directamente, repito, al Señor. Pudo haber creído que la restricción aún estaba en efecto. Sin embargo, él no desatiende la petición de los griegos. Por lo menos hace el esfuerzo. ¿Y qué hace? Va donde está Andrés. Y entonces él y Andrés llevan a estos griegos a Jesús. Esta experiencia, repito, nos revela el detalle de que Felipe era un poco indeciso. En cuarto lugar, descubrimos también por el Evangelio de Juan que Felipe carecía de una profunda percepción espiritual en cuanto a quién era realmente Jesús. ¿Y de dónde sacamos este análisis? Bueno, esa deficiencia fue evidente en que fallara en la prueba que Jesús le puso, como vimos anteriormente, en la alimentación de aquella multitud. Pero esa deficiencia se pronuncia un poco más cuando casi 3 años después le dice a Jesús en la última cena las palabras que leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Al oír tal pregunta, dice el verso 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? Muéstranos al Padre. Después de 3 años, 3 años de aprender a los pies de Jesús, la percepción espiritual de Felipe parecía la misma, casi nula. Ni las palabras ni las obras de Jesús habían llevado al apóstol al entendimiento de que Jesús y el Padre eran realmente uno. Después de contemplar durante 3 años el único rostro de Dios que los hombres verán alguna vez, este discípulo aún seguía sin comprender a quién realmente estaba viendo. Había perdido la verdad principal de la enseñanza de Jesús, que Él era Dios manifestado en carne. Ahora, hermanos, a pesar de estos detalles sobre su carácter, en los cuales hemos enfatizado defectos, el Señor lo usó. Primero lo llamó y lo usó. Usó a este hombre de visión y de confianza limitada. Era un hombre lento para entender y lento para confiar. Estaba más a gusto con los hechos físicos que con la verdad espiritual. Sin embargo, el Señor lo llamó. El Señor le dio forma. El Señor lo usó para su gloria. Junto con los demás apóstoles, Jesús le aseguró un trono desde el cual jugaría a las 12 tribus de Israel, tal como el Señor lo enseñó en Mateo capítulo 19, verso 28. Sí, Felipe fue de los 12. Fue un hombre como los demás, un hombre común y corriente que Dios lo usó. Bueno, veamos entonces al segundo discípulo de este grupo. Ya vimos Felipe, ahora nos dice la palabra Bartolomé, que no es otro que Natanael. Bartolomé significa hijo de Tolmai. Él era muy diferente a Felipe, su amigo cercano, con quien siempre se le empareja en el Nuevo Testamento. Los 3 primeros evangelios se refieren a él solo como Bartolomé. Pero nuevamente el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, nos ofrece detalles sobre él y lo llama Natanael. Este debió haber sido su primer nombre. O sea que probablemente se llamó Natanael Bartolomé. El breve relato de Juan capítulo 1, donde hemos estado y regresamos nuevamente, nos ofrece, es el único lugar en que este hombre se menciona en el Nuevo Testamento, fuera de las 4 listas de los 12. Allí en Juan capítulo 1, del 45 hasta el 51. Ahora, Bartolomé vino de Caná de Galilea y fue llevado al Señor, como vimos, por Felipe, su amigo. Tan pronto como descubrió que Jesús era el tan esperado Mesías, dice el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Las palabras de Felipe sugieren que, así mismo como él, también Natanael era un hombre dedicado a estudiar y escudriñar las Escrituras, conocía las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ambos hombres tenían hambre de Dios, hambre por la verdad que Dios le había dado y un corazón que esperaba con anhelo la venida del Mesías. Pero Natanael se vio afectado por los prejuicios. En lugar de juzgar a Jesús por lo que decía y hacía, este hombre se empantana, se traba en que Jesús fuera de la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret era un pueblo con muy mala reputación y por eso él hace la pregunta del verso 46: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Probablemente esta haya sido una expresión sarcástica muy común entre los judíos de Galilea. Esto manifiesta el prejuicio. Tristemente, el prejuicio todavía está en el corazón de muchas personas, incluyendo de cristianos. El prejuicio es una generalización injustificada
que se basa en sentimientos de superioridad y que puede ser un obstáculo para la verdad. La naturaleza del prejuicio es hacer oídos sordos y ojos ciegos a cualquier verdad que no se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. Es un arma muy poderosa que el diablo sabe cómo usar. Al apelar a varios prejuicios, a menudo sucede que hay personas que rechazan el Evangelio sin ni siquiera saber de qué se trata. Los prejuicios que se alimentan de tradiciones humanas fueron que cegaron a los judíos a la verdadera enseñanza de las Escrituras y los llevó a rechazar a Jesús como el Mesías, a pesar de todas las claras demostraciones que hizo de su poder divino y cómo su propia vida fue el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Pero ellos no vieron esto, porque los prejuicios los mantenían ciegos. Ahora, Felipe, aunque manifiesta este prejuicio con la pregunta que hace, ese prejuicio es atenuado por el gran deseo, el deseo auténtico de conocer la verdad de Dios. Estuvo de acuerdo con la sugerencia de Felipe: ven y ve, y fue a encontrarse con Jesús. Dice el verso 46, Natanael le dijo, ya lo vimos, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe: ven y ve. Y dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús lo declara un verdadero israelita. O sea, era un judío en el verdadero sentido espiritual, aquel del que Pablo habla en Romanos, en el capítulo 2, verso 29, cuando dice judío, el que lo es en el interior. Quiero leer así exactamente como dice Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 2, verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto describe a Natanael, del que el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita. En otras palabras, él no era simplemente un descendiente de Abraham, sino más importante, un verdadero judío en el pacto con Dios, un descendiente espiritual, un hijo de la promesa. Ahora, no solo que Natanael era un auténtico judío espiritual, sino que era, por el propio testimonio del Señor, como dice el verso 47, un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, no era un hombre con duplicidad, hipocresía, falsedad. Esa sola característica lo separaba de la mayoría de sus compatriotas, en especial de los santurrones e hipócritas escribas y fariseos. Natanael era un hombre de una clase diferente. Era un hombre que podríamos decir auténtico. Había reflejado el prejuicio de la época, prejuicio común de aquel momento, pero su corazón era correcto. Su corazón se impuso sobre su cabeza. Y qué maravilloso elogio el ser descrito por el mismo Señor, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, yo no veo aquí que a este hombre se le subieran las ínfulas, se llenara de orgullo ante semejante cumplido de aquel que se declaraba ser el Mesías, sino que se preguntó cómo Jesús podía hablar con tanta certeza de la vida interior de una persona a la que no había conocido. Por eso le dice en el verso 48, ¿de dónde me conoces? Y entonces el Señor le responde en el verso 48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él debió haber estado meditando y orando en la sombra de aquel árbol antes que Felipe se le acercara. Ya Jesús lo había visto.
Y no solo vio dónde estaba Natanael sentado, sino que sabía en qué este hombre estaba pensando. Las oraciones de Natanael fueron contestadas y su búsqueda del Mesías terminó. Jesús sigue su declaración acerca de la fe de Natanael y le dice en el verso 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Tanto Jesús como Natanael sabían que fue la manifestación de la omnisciencia lo que convenció a Natanael de la condición mesiánica del Señor. Solo Dios podía haberle visto donde él estaba antes. Solo la omnisciencia divina podía hacer tal cosa. Y a causa de la fe de Natanael, dice el verso 50, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta demostración de la omnisciencia de Jesús habría sido realmente pequeña para Natanael en comparación con las maravillas del poder divino que a partir de aquel momento él comenzaría a presenciar. Es como si el Señor le hubiera dicho, ¿te parece algo asombroso lo que has visto o lo que te acabo de decir que revela que soy Dios, mi omnisciencia? Pero lo que verás ahora será aún mayor. Bueno, en cuanto a Bartolomeo, Natanael, no sabemos más de lo que nos cuenta este relato del Evangelio de Juan, este breve relato. Pero parece razonable suponer que fue uno de los más fieles y dóciles de los 12. No existe registro de que cuestionara a Jesús, de que debatiera con él o incluso de que lo malinterpretara. El Nuevo Testamento no dice nada del ministerio ni de la muerte de Natanael. Pero sí podemos suponer que este hombre al que Jesús llamó a formar parte de los 12 fue fiel hasta el final de sus días. Asombroso. Asombroso cuando exploramos las Escrituras y vemos a un Felipe, y vemos a un Natanael, y vemos a un Andrés, y vemos a un Pedro, ¿verdad? Nos quedamos realmente asombrados ante estos hombres a los que el Señor llama. Un Jacobo, hijo de Zebedeo. Y después seguiremos mirando un Tomás, un Mateo, un Jacobo, hijo de Alfeo, un Lebeo, un Simón y un Judas, que fue el traidor. Sin embargo, el Señor lo llamó sabiendo quién era. Excepto Judas, los demás permanecieron fieles hasta el final. El Señor les dio forma. El Señor los usó. Creo que nuestras excusas pierden toda validez cuando son empleadas para evadir el servir al Señor. Porque cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Si Dios quiere que nosotros le sirvamos y hagamos algo, Él nos dotará del poder y nos dará la gracia para lograr hacerlo. Estos hombres, escogidos por el Señor, llevaron adelante con toda fidelidad el mensaje del Evangelio. Y en cierta forma hoy, usted y yo podemos disfrutar de la salvación que tenemos gracias a que estos hombres fueron fieles proclamando la palabra, llevando el Evangelio, cumpliendo la gran comisión. Dios nos puede usar también a nosotros. Hay muchas vidas todavía que no le conocen. Necesitamos ser obedientes, llevar el precioso mensaje a todos aquellos a los que el Señor ponga en nuestra vida. Dios puede usarte. El Señor nos bendiga.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí, tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu presencia, me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí.